Ya. A ver. Excelente. Bien, os quería hablar, en primer lugar, os hablo de Edwin Lutyens. Lutyens era un arquitecto de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, conocido fundamentalmente o famoso por su aproximación a la arquitectura especializada en diseñar mausoleos, que es una cosa muy poco habitual. Cuando diseñas un mausoleo, o el arquitecto que diseña un mausoleo, tiene que hacer una combinación entre honrar a los muertos y honrar a la divinidad y ponerlos en contacto, ¿no? Y darle una trascendencia histórica, dejar una obra ahí que les recuerde para siempre. El trabajo de Lutyens siempre tuvo mucho de simbolismo. Este es otro trabajo que hizo como arquitecto del Imperio Británico, pues trabajó también en India, hizo algunos palacios. Este acabó siendo un palacio gubernamental en India. Y bueno, al final de su carrera dedicó bastante tiempo a trabajar a diseñar villas británicas, villas de campo inglesas clásicas, ¿no? Se trataba de trabajos arquitectónicos un poquito más sencillos, como podéis ver. Y bueno, en cierta ocasión se cuenta que trabajando con uno de los aprendices, un chaval joven que tenía en su estudio de arquitectura, pues este chico le estaba enseñando unos planos, estaba compartiendo unos planos con él, y en los planos se veía que había dos ventanas de una de las casas, que podría ser pues, una de estas mismas, donde las ventanas no estaban colocadas a la misma altura. Había una falta de simetría o de alineación en una de las ventanas. Entonces el maestro le dijo al alumno, le dijo, esto no puede ser, esto está fatal, tienen que estar todas al mismo nivel. Y el alumno se lo razonó de la siguiente manera. Lo que le dijo es, en realidad, cada ventana está en una habitación distinta, tú nunca ves las dos a la vez y desde fuera no se puede ver porque la pared de la casa da a un callejón por el que no hay ángulo para poder ver esa falta de precisión. Nadie puede verlo. Y Lutyens contestó, pero Dios lo ve, ¿no? Como argumento para justificar su posición de buscar la belleza como forma de elevarse hacia Dios. Por eso, en cierto modo, mucho del motivo de mi charla tiene que ver con eso. Es decir, me interesa mucho cómo podemos alcanzar o perseguir la belleza, quizá no elevándola a Dios, sino elevándola a lo terrenal, a lo lógico, a lo racional, a lo ingenieril, ¿no? Podemos hacer una ingeniería de la belleza, podemos racionalizar todos esos principios, podemos medirlos. La primera pregunta que me hago es si la belleza si las cosas que son bellas, por ser bellas, funcionan mejor o no funcionan mejor. Donald Norman, uno de los teóricos del diseño más interesantes, al menos en mi campo, en el campo del diseño de la interacción persona-ordenador, del diseño de interacción, ha escrito bastante sobre diseño emocional, sobre formas de medirlo, y bueno, tiene una frase básica o clásica, que es esa especie de percepción que tenemos todos de que el coche cuando está limpio funciona mejor, ¿no? Esa sensación de que, ostras, el coche está limpio, parece que funciona mejor, el cambio de marchas va mejor, etc. Pero no deja de ser una percepción subjetiva. La cuestión es, esa percepción se puede validar con datos. Y aquí me remonto a otro caso que algunos de vosotros quizá conozcáis, y es el primer debate, ahora que hay elecciones cerca, el primer debate entre candidatos que se televisó en la historia de la política, que fue el debate entre Kennedy y Nixon en el año 60, que, como os digo, no fue el primer debate entre candidatos, pero sí fue el primero televisado. Y fue un debate muy especial, porque por un lado teníamos a Nixon, que era un señor que tenía muy buen verbo, que hablaba muy bien, sin embargo tenía algunas cualidades que no le favorecían las cosas. Nixon era un hombre, el debate iba a ser por la tarde, y Nixon era un hombre de una barba muy, muy tupida, muy llena. Entonces, a primera hora de la mañana tenía un afeitado perfecto, pero a última hora de la tarde ya tenía cierta sombra gris alrededor de la cara. Había otra cuestión que jugaba en su contra, y era que en esos días Nixon estaba acatarrado y constantemente estaba teniendo que usar el pañuelo para limpiarse los mocos, ¿verdad? Por otro lado, y ahora vais a disculparme que me abra la botella de agua. Por otro lado teníamos al joven Kennedy, que tenía a su favor un equipo de asesores relativamente bueno, que conocía muy bien el medio y que supo adaptarse a él. El equipo de Kennedy sabía que había que maquillar a alguien para salir en televisión. Nixon era un hombre, un hombre no se maquilla, ¿no? Pero en el equipo de Kennedy supieron que eso era importante y lo maquillaron, y evitaron ese tipo de sombras, ese tipo de brillos tan desagradables. El equipo de Kennedy había estudiado el plató de televisión. Sabía que el plató de televisión iba a verse gris en televisión, porque la tele era en blanco y negro, y que para contrastar con el fondo gris había que vestirlo de oscuro.
Nixon no tuvo eso en cuenta. Fijaos, o sea, pasa casi desapercibido. Fijaos también en otra cuestión, y es cómo se estudió la pose del equipo de Kennedy para que diera buena planta frente a la televisión. También eligieron la posición dentro del plató para que su perfil fuera el bueno. Y sin embargo, pues Nixon, que era un hombre que tenía toda la vida del mundo, pero daba un aspecto un poquito más patético, ¿verdad? Bien. El resultado, como os digo, fue el primer debate televisado. Muchísimas familias se pusieron, bueno, lo vieron, fue un acto social. Se vendieron televisores para poder ver ese debate y el resultado fue bastante curioso porque se hicieron muchos sondeos después del debate y lo que quedó demostrado entre la gente que había visto el debate por televisión es que el ganador claramente había sido Kennedy. Lo que se suele ignorar es que justo la gente que había visto esos mismos sondeos se hicieron también entre la gente que había escuchado el debate por radio, y la gente que había escuchado el debate por radio creía que el ganador del debate había sido Nixon. Entonces eso fue quizá el primer caso que pone en evidencia empírica que nuestra percepción de lo que está bien construido y es bello condiciona muchísimo lo que creemos acerca de eso y la credibilidad que ese mensaje tiene. Pero bueno, eso es un caso y podría considerarse que es un caso anecdótico. La cuestión es científico? O sea, ¿se puede probar esto con hechos de verdad? ¿Hay base científica, hay base empírica que demuestre todo esto? Y os cuento otro caso más. Este es un caso de los años 90. Es quizá el primer caso que en interacción persona-ordenador pone de manifiesto o estudia el impacto del diseño en las reacciones emocionales, en cierto modo. Dos japoneses, Kuroshu y Kashimura, se proponen evaluar lo siguiente. Lo que quieren evaluar es si un cajero automático, si un sistema interactivo, pongamos un cajero automático, es bello, ¿le parecerá a la gente más fácil de usar por ser bello? Y entonces diseñan un experimento. Y el experimento que diseñan lo hacen de la siguiente forma. Diseñan dos cajeros. El primer cajero está en los aspectos más estéticos, muy bien construido. Los botones son armónicos, hay unos códigos de color armónicos entre ellos, está todo muy bien alineado, las esquinas están redondeadas, las texturas están suavizadas, etc. Pero hay fallos de usabilidad. El orden, la secuencia de los pasos para sacar dinero está mal planteada ex profeso. El orden de los botones está mal planteado ex profeso. Es un cajero objetivamente difícil de usar, sin embargo es bonito. Y en el otro cajero hacen justo lo opuesto. Diseñan un cajero con todos los procesos muy bien planteados, con el orden de los botones muy bien planteados, con los mensajes muy bien construidos. Sin embargo, el cajero, en lo estético, está mal planteado. Tiene los botones desalineados, tiene texturas desagradables, tiene colores que no son placenteros a la vista, etc. Y los prueban durante bastante tiempo, con bastantes usuarios. Y la pregunta que le hacen a los usuarios, después de haber usado el cajero, siempre es: ¿te ha parecido fácil de usar o no? Y curiosamente, lo que ocurre es que el cajero bonito pero difícil de usar se percibe como más fácil de usar. Entonces, ese es el momento en el que en diseño de interacción o interacción persona-ordenador aparece el término de usabilidad percibida. Y es una prueba empírica de que lo bello se percibe como más fácil de usar. Por lo tanto, no se trata solo de hacer cosas bien diseñadas en términos de usabilidad, sino también deben ser bellas. Pero claro, en estas cosas siempre hay alguien que refuta y siempre hay alguien que cree que no está bien planteado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que más o menos un año después, un israelí y su equipo de investigación dicen: bueno, es que los japoneses estáis muy condicionados culturalmente porque tenéis una apreciación por lo armónico y por la simplicidad muy grande porque os la han enseñado de pequeños y eso ha condicionado el estudio. Nosotros somos israelíes, nosotros hemos construido jardines en el desierto, nosotros estamos todo el día aguantando pedradas, somos gente dura. Y ante gente dura vamos a probar este experimento y os vamos a demostrar que lo que importa es la facilidad de uso y no la estética. Y entonces repiten el experimento en Israel, Trachtinsky y su equipo. ¿Y el resultado es el mismo? No, es todavía más a favor del cajero bonito, entre comillas. Y a partir de ahí prácticamente nadie ha refutado ese planteamiento. Google está haciendo unos experimentos ahora mismo intentando ver si tiene sentido o no, probándolo a escalas grandes con métricas muy grandes, pero bueno, de momento tenemos una verdad empírica que demuestra que lo bello es fácil de usar y ya nadie se cuestiona ese planteamiento. Entonces, claro, la siguiente pregunta que nos surge es: ¿qué hace que algo sea bello, ¿no? ¿Cómo se consigue eso?
Si sabemos científicamente que lo bello se percibe como más fácil de usar, podemos encontrar una forma científica o lógica de llegar a lo bello, podemos construir una ingeniería de la belleza. Entonces, la pregunta que hace que algo sea bello se puede descomponer en varias cosas. Porque existe una belleza local y existe una belleza mundial. Hay cosas que se consideran bonitas o nos gustan aquí, en Galicia, o en España, o en Occidente, y hay cosas que gustan prácticamente en todo el mundo. También existe una belleza de las cosas de hoy en día, lo que hoy nos gusta, y lo que gustaba hace 2 siglos, y lo que ha gustado siempre. Entonces, casi podríamos, si lo viéramos en términos cartesianos, tenemos lo bello de hoy y aquí, que son cuestiones pues casi modas de barrio, por decirlo así. Lo bello de hoy en todo el mundo, que es, pues si pensáis, ¿qué se considera chulo hoy en todo el mundo? Pues, pero que no se va a considerar chulo mañana ni era ayer, pues probablemente son cosas pop, ¿no? La moda pop, el pop globalizado. Eso es lo que gusta en todo el mundo hoy en día, en el momento actual. O que se considera bello siempre en nuestro territorio o en un territorio determinado, siempre, pero no en otros sitios. Y eso es justo lo contrario, es el folk o lo folclórico, es decir, las estéticas locales, las estéticas tradicionales. Nosotros siempre las apreciaremos, pero alguien de fuera probablemente no. Y claro, para mí lo interesante en estos términos es qué es lo bello siempre en cualquier lugar del mundo, que es el último cuadrante. En ese está la interrogante grande, ¿no? ¿Cómo conseguimos saber qué cosas son bellas siempre para cualquier persona en cualquier lugar del mundo? Porque obviamente, como razonaba antes, hay ciertas estéticas que son culturales, hay no es lo mismo una sala de estar del mundo árabe que una sala de estar barroca de hace unos siglos, no es lo mismo lo que nos parecía bello en ciertas épocas de la historia, un poquito después, etc., ¿no? ¿Cómo encontramos ese punto? La belleza universal y la belleza atemporal. Bien, lo que sí es cierto es que culturalmente, todos los pueblos del mundo han tenido una apreciación por la belleza de ciertos elementos en la naturaleza. Algunos son astronómicos o geográficos, algunos son microscópicos, algunos son macroscópicos, algunos están en los vegetales, otros son colores, otros son formas, otros son composiciones que siempre nos han parecido bellas a todas las escalas, ¿verdad? Lo puedes ver, de hecho, no hay cosa más bonita, el otro día lo estaba pensando, que ver una ciudad desde el aire, como cuando estaba llegando a Coruña y era de noche, ¿no? Y ver todos esos trazados, lo bellos que son, ¿no? Bien, está claro que hay toda una serie de elementos que nos parecen bellos a estos niveles, pero claro, eso es la belleza natural. ¿Qué hace que algo sea universalmente bello, pero que sea hecho por el hombre? ¿Qué cosas de las que hemos construido nosotros nos parecen bellas a todos, ¿no? Da igual que sean arquitectónicas, como que sean productos, como que sea diseño industrial. Pues bueno, pues hay ciertos elementos. La simetría es uno de los elementos que da continuidad a la belleza en todo. Las cosas simétricas nos parecen bellas. Y cuanto más simétricas sean, a cuantos más ejes sean simétricas, da igual que sea un coche como que sea un vaso de agua, me da lo mismo. De hecho, un vaso de agua es simétrico a muchísimos más ejes, ¿no? Cuanta más simetría, más belleza apreciamos en ello. El geometrismo, es decir, hacer cosas, darle forma a las cosas adecuándolas a figuras geométricas sencillas y básicas. Nos hace percibirlas como más perfectas, ¿verdad? Aquellas cosas que, de hecho, tendemos siempre a geometrizar las cosas como forma de buscar una cierta percepción de belleza geométrica. Aquí tenéis un caso claro, o sea, el plano de metro de Londres, el principal, el primero de todos. La cosa más básica que hizo fue geometrizar los ángulos y normalizarlos a 2 tipos de ángulos distintos, ¿no? Y solo eso supuso una simplificación geométrica que lo hizo mucho más placentero, además de mucho más fácil de usar. Ciertas proporciones, y voy a caer en el cliché de mencionar la proporción áurea, ¿no? Ciertas proporciones nos resultan mucho más tranquilas porque son sosegadas, porque transmiten estabilidad. El principio de unicidad, que algunos conoceréis, que es el principio por el que nos gustan aquellos productos, objetos o cosas que muestran
cuantas menos partes, cuantos menos materiales y cuantos menos elementos mejor, ¿no? Y aquí es el ejemplo, para mí uno de los ejemplos más bonitos es la evolución de los ordenadores a una superficie de cristal con una superficie de metal detrás. Probablemente acabemos con una sola superficie de cristal, ¿no? Y como eso lo hemos visto en coches, lo hemos visto en dispositivos de cocina, lo hemos visto en aparatos de sonido, lo hemos visto en ordenadores. Esa es simplificación hacia la forma geométrica básica y a la unidad geométrica básica. El principio de neutralidad, este es muy bonito y varía un poquito culturalmente, y es ese aspecto que tienen algunos productos, esa cualidad de no decir estoy aquí o intentar llamar la atención, sino de pasar lo más desapercibidos posible. La neutralidad casi siempre tiene que ver con colores neutros o con colores orgánicos o con materiales orgánicos. La neutralidad puede ser blanca o puede ser madera. En algunas regiones, pues aquí la neutralidad es granito, ¿no? Brown es un caso, bueno, en realidad muchos instrumentos de cocina son ejemplos fantásticos de neutralidad que incluso le da a los productos un cariz de universalidad en el tiempo, de bueno, pues el exprimidor, de hecho, este exprimidor está diseñado en Cataluña, ¿no? Es de Lubelles con Dieter Rams. Un producto que no sabes de qué año es, no sabes si tiene 30 años, si tiene 20, si tiene 10, si tiene 5. Yo tengo uno en casa, tiene 7 años, pero es exactamente el mismo diseño que hace 40, ¿no? La simetría, geometrismo, más neutralidad. Y como veis, lo que estoy haciendo es enseñaros muchos productos, la madera, como os decía, que tienen una cosa en común, y es que son productos, en este caso de Muji. ¿Hay alguien que no conozca la marca Muji? Bueno, casi todo el mundo la conoce, ¿no? Bueno, sabéis que Muji es una marca japonesa que se inició como un proyecto para realzar la imagen del producto fabricado en Japón. Es el acortado del nombre Mujiroshi Ryoshin, que significa productos de calidad de marca blanca, básicamente. En Japón hay tiendas Muji, pero también hay departamentos de Muji, áreas de Muji en prácticamente todas las tiendas de barrio. O sea, la tienda el bazar del chino o del hindú tendría aquí un área de Muji donde venden las cosas básicas. Jugó un papel muy importante, como os digo, en los años 90 para realzar el buen diseño japonés, y uno de sus ideólogos es este señor que es Kenya Hara, que es un tipo que tiene un libro excelente que se llama Design in Design. Si tenéis oportunidad, cogedlo, porque no es solo, fue uno de los ideólogos de este planteamiento de diseñar productos neutros que no llaman la atención, pero que son de extremada calidad. Y luego, aparte, bueno, en el libro habla mucho de esto, pero habla de otra cosa que me parece muy interesante, y es cuenta un ejercicio que hace con sus alumnos, que es cómo diseñar la pasta perfecta, como ejercicio de diseño, de buscar la belleza en algo muy mundano, como es la pasta, y digo la pasta de harina, la pasta de comer, ¿no? Los fideos o el macarrón perfecto. Entonces, diseñar la pasta perfecta no es sencillo, porque la pasta pues, viene en muchas formas y sirve muchos propósitos y se come de muchas maneras diferentes. Y en el libro cuenta de forma muy interesante cómo las diferentes propuestas que hacen los alumnos, cómo lo entienden, cómo muchos de ellos se obsesionan por diseñar una pasta pues, que es más estética o demás. Y bueno, y hay algunos ejemplos. Sin embargo, lo que él acaba diciendo es el diseño perfecto o el alcance de la belleza pasa por satisfacer la mayor cantidad de sentidos posibles. Y dice, bueno, la pasta perfecta no solo debe ser bonita a la vista, no ser rara, sino ser bella en términos geométricos y en términos de poca complejidad. Debe ser también una pasta que favorezca que la salsa se meta dentro de ella para que cuando la comamos traigamos la mayor cantidad de sabor posible. Habla también del tacto en el sentido de que dice, bueno, pues cuando la rompas o cuando la mastiques no debe ser violento ese masticar, sino que debe tener el equilibrio perfecto, bueno, lo que llaman al dente, ¿no? El equilibrio perfecto entre cierta resistencia y cierta blandez. Y dice también que debe favorecer que los aromas de la salsa salgan para arriba. Y bueno, por último, que el sonido del plato no debe ser demasiado viscoso cuando mueves esa pasta, ¿no? O sea que habla de los 4 sentidos. Pero volvamos otra vez a ir un poquito para atrás y hablamos del sentido de la vista. Esta mañana les contaba a los alumnos en el taller que los últimos estudios indican que el 70% de los receptores del cuerpo humano se encuentran en la retina y que el 50% de la capacidad de proceso del cerebro, de la capacidad cognitiva de proceso, se emplea, la consciente, se emplea en procesar señales visuales. O sea que somos seres, algo que ya sabéis vosotros, eminentemente visuales, ¿no? Y esto me lleva a contaros otro caso muy interesante, que es el caso de Paul Migsenard. Paul Migsenard es uno de los mejores o más interesantes diseñadores de señalética que existe.
Él es holandés. Tiene además una colección súper chula de tarjetas de seguridad aérea, estas de las que vienen en los aviones, ¿no? Si algún día hay un accidente de avión y queréis buscar la tarjeta de seguridad aérea y no está ahí, probablemente alguien se la ha guardado para hacer alguna colección como la de Paul Mixenar. Bueno, Mixenar se hizo muy famoso porque en los años 90 el aeropuerto de Schiphol, que es el aeropuerto de Ámsterdam, tenía un problema, y era que se dieron cuenta de que la gente perdía los aviones demasiado a menudo, más a menudo que en otros aeropuertos. Y habían estudiado si es que la distancia de facturación hasta las puertas de embarque era demasiado grande, y no era demasiado grande, si faltaban señales, y no faltaban señales, o qué demonios estaba pasando, y no encontraban la forma. Entonces encargaron a Paul Mixenar que hiciera el estudio de una señalética distinta, pero él se planteó, bueno, lo primero que tengo que hacer es entender qué demonios está pasando aquí, ¿no? O sea, qué cosa fantástica está ocurriendo en este aeropuerto que hace que la gente llegue tarde y pierda el avión. Y durante meses estuvo haciendo observación. Hizo observación, puso a diferentes personas de su estudio a observar cuáles eran los patrones de comportamiento de la gente, a observar a qué velocidad se movían, cómo se movían, qué tiempo tenían para coger el avión, etcétera, etcétera, y ver qué podía estar pasando. Y se dio cuenta, se dio cuenta de que tenía mucho que ver con algo que Henry Dreyfus, otro diseñador que en los años 50... ¿Dreyfus, alguien no le sitúa? Bueno, yo seguro que hay más, pero os da vergüencilla. Bueno, Dreyfus es el padre de la ergonomía moderna. Es el hombre que se dedicó durante mucho tiempo de su vida a medir absolutamente todas las medidas de nuestro cuerpo hasta la última falange, no del nuestro, sino de los americanos de los 50, para elaborar un catálogo bestial para que todos los diseñadores, su estudio y todos los que venían después, de hecho hizo un libro que mandó a todas las bibliotecas de Estados Unidos, tuvieran todas las medidas para diseñar las sillas perfectas, los habitáculos perfectos, los aparatos perfectos, con los grosores perfectos, etcétera, etcétera. Es el padre de la ergonomía moderna. Bueno, Dreyfus estudió muy bien los ángulos de visión, entre otras cosas, del cuerpo humano, pero Dreyfus no tenía equipo de psicólogos en su estudio. Entonces, con estos principios y algunos de Mixenar, Mixenar a la conclusión que llegó, estudiando bastantes elementos psicológicos, a la conclusión que llegó, como digo, es que lo que estaba pasando es que las señales estaban a la vista, pero la gente cuando está en una situación de estrés reduce su ángulo de visión. Entonces las señales estaban a la vista, pero estaban demasiado altas. Y la gente cuando iba estresada, y cuando vas a coger un avión muchas veces vas estresado, no las veía y se pasaba a la puerta de embarque. Y cuando volvía ya había perdido el avión. Entonces lo que hizo, pues si habéis estado en Schiphol alguna vez, esta es una de ellas, pero hay otras que son prácticamente del tamaño de este escenario. O sea, son unas señales gigantescas, brutales, imposibles de que pasen desapercibidas, ¿no? Y a partir de ahí y de ese trabajo, pues la señalética de muchísimos aeropuertos ha cambiado. No es tan salvaje ni tan extrema como la de Schiphol, pero sí es mucho más notoria. También aplicó ciertos códigos visuales que se siguen aplicando, que se están aplicando hoy en día, ¿no? Su trabajo también lo podéis ver en el aeropuerto de JFK en Nueva York, o en la Autoridad Portuaria de Nueva York también lo aplica en el puerto de Nueva York. Entonces, una cosa muy importante que nos enseñó Mixenar es que no se trata de entender forma, función y principios universales para asumir esa belleza funcional, sino que también importa mucho el contexto, entender el contexto. De esto estaba hablando Raquel antes, ¿no? Y de incorporar a los usuarios en el proceso de entender el contexto. Bien. Hace algunos meses, cuando el Watch todavía no había salido, Apple nos contactó a Chiquísimo, que es una startup que tiene una aplicación de moda que te ayuda a ver cómo combinar tu ropa, con la que yo he diseñado. Nos contactó para pedirnos que hiciéramos una aplicación móvil para el Watch, cuando el Watch todavía no estaba en el mercado. Entonces, cuando trabajas para ellos, te invitan a una sesión como privada y te dan una serie de principios que debes seguir. Y uno de los principios era: tenéis que hacer una aplicación cuyo caso de uso no dure más de 7 segundos. ¿Por qué? Pues porque, aunque lo primero que piensas tú es, bueno, es una pantalla más pequeña, no hay mucha dificultad, en realidad, la realidad es nadie va a estar más de 7 segundos así, porque da vergüenza, porque es un poco ridículo, ¿no? Entonces, entender ese contexto de uso te pone las cosas muy difíciles. Si os cuento algún ejemplo más de ese contexto, de contextos de uso. Yo doy clase a un grupo de alumnos de diseño de interacción y en el último año los mandé al supermercado de al lado del estudio
a que observasen y entendieran bien el proceso de uso de las máquinas de las cajas estas por las que tú pasas y te lo haces todo tú, ¿no? Que no hay persona cajera, sino que es simplemente una máquina. Entonces mandé a hice 2 equipos. A un equipo le pedí que se fijara en los problemas desde un punto de vista de principios de diseño de las máquinas, y a otro equipo le pedí que se fijara en los problemas desde un punto de vista de humano, por decirlo así, ¿no? Que observase a los usuarios, los que estaban usando el sistema y los que no lo estaban usando. Entonces fue muy interesante la puesta en común y que ambos equipos vieran qué información no habían conseguido y si había conseguido el otro equipo, y que complementasen esas visiones. Pero hubo otra cuestión que me llamó mucho la atención, y es los que trabajaban con usuarios entrevistaron a los usuarios que no pasaban por esas cajas, que a lo mejor habían comprado solo un brick de leche y se iban por la caja tradicional. Y les preguntaban, ¿no? ¿Por qué solo traes un brick de leche? ¿Por qué no has pasado por la maquinita, que es mucho más rápido, ¿no? Y la mayoría de gente respondía que era porque la maquinita, si haces algo mal, y es muy fácil que hagas algo mal, entre comillas, con una voz muy grande, te dice, error del sistema, usuario, no sé qué, y da mucha vergüenza, porque todo el supermercado se entera de que estás cometiendo un error. Entonces, ese entender el contexto emocional es muy importante, y es un factor que tiene mucho que ver con el uso y la calidad del uso de los productos, ¿verdad? Y bueno, esta mañana hablábamos también de otro, y es los factores cognitivos. Y es, aunque una tarea sea fácil de usar, hay veces que tienes que reducir la carga cognitiva a tu alrededor o sensitiva para hacerlo más sencillo. Y poníamos el ejemplo de que cuando tienes que hacer una maniobra complicada con el coche, como incorporarte a una autovía o lo que sea, aunque tengas música puesta en inglés, que no entiendes nada, o no sé, en pastún, da igual, lo que sea, bajas el volumen, porque necesitas la mayor capacidad cognitiva posible y porque eso supone una distracción, ¿no? Bajas el volumen, haces tu maniobra y luego ya vuelves a subirlo. Entonces, entender el contexto como otro de los factores, porque diseñar al final es resolver una ecuación entre forma y función, sí, eso es lo que nos han enseñado a todos, pero también contexto. Y aquí vamos a dar otro paso atrás, ¿no? Otro viaje en el tiempo. Me interesa no hablar de la Bauhaus, pero sí me interesa hablar de la escuela de Ulm, que ya se ha mencionado estos días, por una cuestión, y es Bauhaus supuso, en cierto modo, voy a entrecomillar esto, pero el nacimiento del diseño como disciplina universitaria, como disciplina de enseñanza. Uno de los principios de Bauhaus era decir, bueno, de la mezcla entre arquitectos, artesanos y la industria, algo así, vamos a construir la figura del diseñador. Años después de la Segunda Guerra Mundial, nace la Escuela de Ulm, fundada por Otto Eicher, mi superhéroe del diseño favorito, y algunas personas más, entre ellas Max Bill, este señor que está ahí. Max Bill había estado en Bauhaus, Eicher no. Y en los primeros años de Ulm hay una pelea muy fuerte entre esas dos figuras. De hecho, bueno, os hago saber que Max Bill tiene una exposición ahora mismo en la Fundación Marc en Madrid, a la que no he estado, pero Raquel dice que es muy recomendable y merece desde luego la pena. Entonces, bueno, pues hay una lucha muy fuerte entre los dos. ¿Por qué? Por muchas cosas, por aspectos de gestión, por lucha de egos. Pero uno de los motivos era que Max Bill viene de Bauhaus y considera que el arte es parte del quehacer de un diseñador y que es parte del camino hacia alcanzar la belleza en lo funcional y en el producto. Sin embargo, Otto Eicher dice que no. Otto Eicher dice, bueno, hemos mejorado como sociedad, sabemos mucho más, tenemos más ciencia, y igual que, bueno, este es uno de los relojes diseñados por Max Bill, para lo que lo situéis. Igual que en Bauhaus se enseñaban una serie de disciplinas concretas sobre cómo crear productos, en Ulm tenemos que incorporar otras nuevas, que son, para entender la sociedad, tenemos que incorporar la política, tenemos que incorporar la sociología, la filosofía, la economía, la sociología, y quitar el arte. Esto no va de meter más de nosotros, sino de entender mejor la sociedad, porque nuestros productos se van a usar en sociedad, ¿no? Entonces, en cierto modo, bueno, yo os cuento un poquito más de Ulm para que la situéis. Ulm es el nacimiento de la industria moderna alemana bien hecha, por decirlo así. Ulm fue la escuela de diseño de Braun, o el departamento de diseño de Braun durante muchos años. Ulm fue el lugar donde se formó Ferdinand Porsche joven. Ulm fue el nacimiento de las identidades como Lufthansa, o bueno, también Braun, muchos trabajos para Siemens, toda la sistémica de productos que diseñó Hans Gugelot nació allí, etc. Entonces, bueno,
Como os decía, bueno, y hay otra cuestión, y es, de Ulm salió también, o del equipo de Ulm salió también trabajar con este señor, que también conocéis, que es Dieter Rams. Dieter Rams, conocido por un término que a mí me gusta mucho y que tiene mucho que ver con lo que estamos contando hoy. Dieter Rams siempre ha dicho que lo que él hace no es él no se considera a sí mismo un diseñador, sino que se considera no sé pronunciar alemán, pero vendría a ser algo así como Gestaltung Ingenieur. Soy un ingeniero de la forma. Entonces, con ese planteamiento lo que hace es ponerse a la altura del resto de ingenieros de la compañía. Y dice, bueno, aquí somos todos ingenieros, mis decisiones son todas racionales, son todas lógicas, yo no juego con mi corazón y mis emociones, yo juego con decisiones y principios fundamentales y con estructuras, y soy un ingeniero más, al mismo nivel que vosotros. Y me siento en la misma mesa de estrategia que el resto. Entonces, ese planteamiento para mí siempre ha sido muy importante porque conecta mucho con lo que hacemos en diseño de interacción, que tiene mucho que ver con el uso, con lógicas, con planteamientos, con análisis de uso que son racionales, que pueden ser científicos, que pueden aplicar esas metodologías, con estructuras, con modularizaciones, con escalas. Y otra de las cosas que plantea Dieter Rams, que es conocido sobre todo por el diseño de sus aparatos de alta fidelidad, él siempre decía que para poder trabajar con los ingenieros de sonido e ingenieros de electrónica de la compañía, él tenía que convencerles de que todo debía empezar en la mesa del diseñador, pero para que todo empezara en la mesa del diseñador, él tenía que saber muy bien qué iban a hacer ellos. Y tenía que tener muy, muy claro qué se podía hacer y qué no se podía hacer en tecnología, que es algo que muchas veces los diseñadores intentamos evitar. No saber demasiado de tecnología, sobre todo cuando son proyectos interactivos, obviamente, porque es como que, bueno, eso ya lo harán los desarrolladores, ¿no? Entonces, lo que plantea Dieter Rams es que diseñar es una ecuación entre función y forma, también contexto, pero también tecnología. La influencia de Dieter Rams es conocida por todos y que ha tenido mucho que ver también, todos lo sabéis, con el trabajo de Apple, ¿verdad? Apple le hizo un homenaje muy bonito. Algunos creen que es un plagio, fue un homenaje. No, realmente fue un homenaje, lo han reconocido en muchas ocasiones, ¿no? Metiendo el diseño de creo que se llama ET66, una de las calculadoras que diseñó Dieter Rams, en el primer iPhone. Hay mucha de esa filosofía de neutralidad, de geometrismo, de simetría en todos los productos de Apple, todos lo sabéis. Y os cuento un caso curioso. Cuando en uno de los primeros diseños de los iBooks, los blancos que tenían unidad óptica, para sostener la unidad óptica tenían unos tornillitos en un lado, y fueron a presentarle el proyecto, el prototipo a Steve Jobs, y Jobs lo miró y dijo, pero ¿por qué no hay tornillitos en el otro lado, ¿no? Y le dijeron, bueno, en realidad no hay tornillitos porque no son necesarios en el otro lado, porque estos tornillitos están soportando la unidad óptica. Y Steve Jobs dijo, pero los tenéis que poner, tienen que estar en los dos lados, tienen que ser simétricos, ¿no? Entonces, al final, lo que hizo Steve Jobs lo hizo no porque un usuario pudiera verlo, porque nadie podía ver los dos tornillos al mismo tiempo, sino porque Dios lo ve. Gracias. Bueno, tenemos 10 minutos para preguntas.